Buenos días, de nuevo con ustedes en este programa Neumos TV, que ya se ha convertido en una costumbre para muchos de los colegas. Hay muchos colegas que dicen que hay que mantenerlo como de lugar. Yo espero que así sea. En esta ocasión vamos a pasar lo que ya habíamos dicho la semana pasada, lo prometido, las conferencias o la conferencia que dio Frantucci Álvarez sobre las células madres, que es un tema extremadamente importante y que está de moda actualmente, las potencialidades que tiene el tratamiento con células madres de algunas enfermedades, no solamente en el pulmón, sino en otros órganos. De manera que los dejo a ustedes con la conferencia sobre células madres que dictó Frantucci Álvarez hace ya algún tiempo, pero que mantiene toda su actualidad. Las células madres es una parte relativamente nueva de la medicina que ha sido fascinante de todo punto de vista, tanto científico, histórico, y ha desencadenado una serie de controversias religiosas, morales, de todo tipo. Y es una pena que yo no vaya a estar vivo 100 años después de aquí, pero me gustaría ver qué dicen los libros de historia sobre esta época cuando esto empezó a evolucionar. Voy a presentar un caso primero. Un paciente masculino de 44 años que en diciembre de 2006 se presentó con disnea y episodios presincopales y con historia de enfisema, hipertensión pulmonar. En el 2004 la presión pulmonar arterial media se fue de 37, que es una presión moderadamente elevada. Obesidad mórbida. La gasometría en ese entonces nos indicó una hipoxemia severa. Y una tomografía reveló enfisema realmente no muy severo. También las pruebas de función pulmonar no mostraron un enfisema muy severo tampoco. Y un cateterismo derecho que se le hizo tuvo una presión de 30 milímetros de mercurio en reposo. Debo aclarar que este paciente no lo he visto yo, lo vieron los colegas míos del lado de pulmonar de la clínica. Su presión arterial media subió a 58 en ejercicio y hubo una disminución del gasto cardíaco. Entonces, el diagnóstico que se le hizo fue hipertensión arterial idiopática, aunque hay un componente enfisematoso, pero no lo suficientemente severo. Y tratamiento fue sildenafil con oxígeno inicialmente. El paciente nunca siguió el tratamiento como debería ser. Pero en febrero de 2008 se empeoró, necesitaba más oxígeno, estaba más disneico. Y en marzo del 2008, una muestra de sangre es tomada en los Estados Unidos y se envía a Israel para extraer las células madres. Una semana después viaja a la ciudad de Santiago de los Caballeros para infusión de las células madres pulmonares arteriales. ¿Qué pasó después? Como dicen en las novelas, lo vamos a ver ahorita. ¿Qué son las células madres? Son células indiferenciadas con capacidad de renovarse por tiempo indefinido y con la propiedad de poder dar origen a células diferenciadas. Y vamos a ver lo que son células diferenciadas en unos minutos. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué tanto cacareo? Bueno, es que se pueden renovar a sí mismas. Usted tiene un cultivo de células madres, usted las puede renovar continuamente, sabrá Dios por cuánto tiempo. No son especializadas. ¿Qué significan eso? Que son moldeables. Usted, cuando aprendamos a hacerlo, vamos a poder manipularlas y decirles a ellas, yo quiero que tú hagas esto o lo otro. Y eso es lo que ha levantado toda la expectativa. Si vamos a hacer un poquito de repaso, tenemos en los ovarios un óvulo que sale y va migrando hacia la trompa de Falopio, donde encuentras unos cuantos espermatozoides, y aquí yo puse 4, realmente es 1, como sabemos que entra, y se forma el cigoto, el óvulo sigue moviéndose y comienza la división celular. A medida que sigue migrando, se produce la mórula, que ya es una célula más compacta, y esa mórula llega al útero, donde se va a implantar y va a formar el blastocisto. Aquí en este blastocisto quiero hacer hincapié en esta área de aquí, que es lo que se llama la masa de células internas. Entonces, este es un blastocito hecho a mano, donde vamos a ver que tiene su masa de células internas acá, y las otras capas del blastocisto son las que van a formar las capas germinales, el exodermo, el mesodermo, etc. Entonces, si sacamos estas células de la masa central
y las ponemos en un plato con un medio de cultivo adecuado y las cultivamos, esas células van a empezar a dividirse. Se van a dividir indefinidamente y se mantienen por un tiempo para estar seguros de que no se van a diferenciar. Si en 6 meses no se han diferenciado, entonces se consideran que son células madre pluripotenciales. Una vez en esta etapa, esas células van a comenzar a agruparse y cuando forman esas agrupaciones van a formar los cuerpos embrionoides, los cuales se comienzan a diferenciar espontáneamente y van a producir los diferentes tipos de células que componen nuestro organismo. Unas cuantas definiciones. Las células madres embrionarias humanas son una célula pluripotencial derivada del blastocito que vimos ahora, el cual es producido por fertilización in vitro. Esto es importante señalar. ¿Cómo se consiguen estas células? Ustedes saben que la fertilización in vitro es un procedimiento muy común. Cuando una pareja no puede tener hijos, se fecunda el óvulo con el espermatozoide en el tubo de ensayo, digamos así, y los embriones que se forman son muchos y se guardan en un tanque de nitrógeno líquido. Entonces siempre se hacen muchos embriones, porque se van implantando. Si la señora concibe y tiene hijos, pues los otros embriones se quedan y la señora no quiere tener más hijos ya. A lo mejor tiene 20, 30 embriones en un tanque que están destinados a botarse. ¿Por qué? Ya la señora no quiere más hijos. Son células de 4 a 5 días de edad y la célula madre pluripotencial inducida es aquella que son similares a las embrionarias, pero son producidas por la introducción de genes embrionarios dentro de una célula somática. Eso significa, usted toma una célula de cualquier parte de su cuerpo, le saca el núcleo, vamos a ver ahorita, y le pone una información genética diferente. Y la esperanza es que podamos programar y dirigir esas células a nuestro antojo. Entonces, por ejemplo, los tipos de células madre que tenemos son totipotenciales, pluripotenciales y multipotenciales. Las totipotenciales son células que pueden desarrollarse y formar un individuo completo. Son los embriones. Las pluripotenciales son las células que pueden desarrollarse y no formar un individuo completo, pero sí pueden formar hasta 200 tipos de diferentes de tejidos, que son las células de blastocito, unos 5 o 4 días. Las multipotenciales son células ya diferenciadas, pero pueden formar diferentes tipos de tejido. Y aquí tenemos células fetales, sangre del cordón umbilical y, muy importante, las células madres del adulto. La diferenciación es un proceso por el cual una célula embrionaria no especializada se convierte en especializada. Una célula madre se convierte en un momento dado en un hepatocito, y eso es una célula ya especializada. Este proceso es influenciado por la interacción entre genes y el medio físico que rodea las células. Eso es importante porque se ha visto que si alteramos el medio con que se nutren esas células, es posible manipular de qué manera esas células van a diferenciarse. La diferenciación directa, entonces, es una diferenciación manipulada artificialmente. ¿Cómo estimular las células embrionarias a diferenciarse? Cambiando el medio de cultivo, alterando la superficie del contenedor y modificando las células injertando genes con instrucciones específicas. Las células madre del adulto o somática son células relativamente raras encontradas en muchos órganos, en ciertas áreas que se llaman nichos. Su rol principal es mantener y reparar los tejidos donde se encuentran. En el laboratorio no son como las células madres embrionarias, su capacidad de autorrenovación es limitada y también la diferenciación es limitada, pero pudieran ser usadas para reproducir tejidos. Si podemos, por ejemplo, un paciente con cirrosis, manipular y producir hepatocitos de ese mismo paciente con su información genética, a lo mejor en un futuro podamos curar la cirrosis o la diabetes con ese tipo de tratamiento. Las células madres mesenquimatosas son células somáticas también del adulto con una gran promesa terapéutica en la que yo estoy muy interesado y vamos a hablar un poquito más adelante. Las células del adulto o somática, dice el refrán que perro viejo no aprende nuevos trucos. También decía, bienvenido, que el loro viejo no aprende a hablar, ¿verdad? Todavía no aprende mucho. Bueno, entonces, la pregunta es si una célula adulta puede aprender nuevos trucos o aprender a hablar.
Ya desde el año 2000 se ha visto que las células madres adultas, a pesar de que ya son ciertamente diferenciadas y eso, han mostrado una significativa versatilidad. Y si pueden igualar o no a las células embriónicas todavía no se sabe, pero eso está por verse. Algunas células somáticas pueden incluso diferenciarse y formar células de otros tejidos diferentes. Entonces, por ejemplo, un ejemplo es células sanguíneas han sido transformadas en células de músculo cardíaco. Hay células de tallo cerebral que se han modificado para producir también células sanguíneas, por ejemplo, células óseas. Entonces, lo que se está viendo es que esas células somáticas, a pesar de ser de adulto, aparentemente tienen la capacidad de ser manipuladas. Esas células adultas han sido reprogramadas para que actúen como embrionarias, tanto en ratones como en humanos. Han sido programadas de una manera tal que pueden expresar marcadores de células embrionarias, que pueden generar incluso las 3 capas de células germinales. Entonces, esta es la manera en cómo se puede inducir una célula adulta. Se toma su ovocito, una célula donante, coge una aguja especial microscópica, se inserta en la célula, se le saca el núcleo, y entonces usted toma el núcleo de una célula donante, que puede ser una célula de cualquier parte de su cuerpo, se le toma el núcleo y ya la información genética suya está en ese ovocito. Entonces, ese ovocito se va a transformar eventualmente en un blastocito con sus células de masa interna, y esas células usted las pone, las cultiva, y si es posible manipularlas, se reproducen, y entonces en teoría, y ya en el laboratorio se ha hecho, usted puede diseñarlas para producir cualquier tipo de tejido. Esta es una fotografía de la agujita microscópica y usted ve que ese es el núcleo como se va succionando hacia esa agujita. Entonces, hay diferencias obviamente entre unas células embrionarias y las células del adulto. Las células embrionarias son más maleables, tienen una vida infinita, cantidad limitada, potencia tumoral, ya han habido casos de inducción de teratomas y eso. Hay problemas éticos sumamente importantes aquí y el estatus legal está incierto todavía. Las del adulto, potencial limitado, vida limitada, cantidad limitada, más controlables, no problemas éticos realmente y legalmente aceptables hasta ahora. Entonces, las aplicaciones potenciales de células pluripotenciales. Bueno, estudiar el desarrollo humano embrionario, desarrollar nuevas drogas, entender la etiología de muchas enfermedades y la generación de tejido para reemplazar tejido destruido por alguna enfermedad. Una persona que tenga una quemadura de piel enorme, por ejemplo, usted puede reemplazar esa piel con un tejido propio de ese paciente. Esto es un ejemplo de ratones donde se ha implantado células madres, ratones con cardiomiopatía, y se le inyecta células madres hasta por la cola. Eso debe doler muchísimo. Y entonces esas células madres se implantan dentro del miocardio y se ha visto en algunos experimentos que se integran al miocardio como células propias. Pero a pesar de que todo este proceso no empezó empezó hace varias décadas, no fue sino hasta el 97 por ahí, cuando nació Dolly. El nombre de Dolly vino porque se tomó una célula de la mama de una oveja, y Dolly Parton es una famosa cantante de country que tiene unos atributos, es una señora sospechosa, como dicen. Y entonces se tomó esa célula de la mama, se injertó el núcleo de esa célula en una célula madre y salió un duplicado exactamente igual, con la misma información genética que la madre. Eso, por supuesto, desencadenó un torrente de especulaciones y controversias, porque todo el mundo empezó a decir que ya iban a comenzar a clonar los humanos y las mascotas favoritas de la casa y todo lo demás, ¿verdad? Realmente la clonación hasta ahora no ha sido muy exitosa. Cuando ustedes se ponen a ver el promedio de éxito, es muy bajo, tanto para ratones, gatos, vacas, chivos, cerdos, ratones, ¿verdad? Aquí tengo ratones 2 veces para... Eso debe ser conejillo de indias. Pero de todas maneras, el porciento de éxito es muy bajo. Y también se dice, si empezamos a clonar humanos, ¿cuántos humanos van a morir en un intento de clonarlo? Entonces, por ejemplo, hay una clonación reproductiva, que fue la de Dolly, donde se toma el óvulo K, se pone una célula, el núcleo en la célula madre, y entonces se saca un ratón exactamente igual. Pero también usted puede hacer ese mismo procedimiento, no para producir un animal, sino para producir tejidos. Entonces, se le toma una célula suya, por ejemplo, de la piel,
se multiplica en el laboratorio y si tiene una quemadura grande se le puede implantar esa piel que es suya porque tiene su información genética y en teoría sería fantástico porque no va a producir ningún tipo de rechazo. En el 98 el doctor, bueno no sé si es doctor realmente, James Thompson de la Universidad de Wisconsin en su laboratorio produjo un articulito bien modesto, donde realmente sin muchas pretensiones, donde él describió cómo produjo la primera línea de células madres. Y poco después, John Gerhardt produjo células madres por tejido gonadal fetal. Esos fueron fetos abortados, no para hacer células madres, sino que la madre lo iba a abortar de todas maneras, y entonces él le dijo, si usted lo va a abortar, me lo pasa para mí. Y se hizo de esa manera. Claro, eso también desarrolló la tormenta porque van a decir que van a comenzar a comprar embriones y hay gente que va a abortar por dinero. El primer trasplante de células pancreáticas se hizo en el 99 y en ese mismo año se demostró que las células madres de adultos pueden diferenciarse. Ya en el 2001 el presidente Bush restringió las contribuciones federales para estudios de células madres, la cual fue revocada por Obama como una semana después que tomó el poder. Entonces, la clonación de animales y el uso de células embrionarias desató una gran controversia. Lo que se dice es, hay mucha gente que habla, por ejemplo, de que si usted comienza a usar los embriones para hacer células madres, hay mucha gente que va a comenzar a vender los embriones, se va a hacer un negocio con eso. Entonces, la gente con conceptos religiosos que están en contra del aborto, ellos consideran que un embrión es un ser humano, lo cual es un punto válido. Hay otras personas que piensan que no, que un embrión sencillamente es una capa de célula con información genética para convertirse en un humano, pero todavía no lo es. Eso es una cosa muy personal y donde influyen factores culturales, genéticos, culturales, religiosos, de todo tipo, ¿no? Y por supuesto, la clonación también es un factor que mucha gente pone nerviosa, porque eventualmente alguien va a comenzar en algún sitio a comenzar a clonar seres humanos. Y la consecuencia pudiera ser, por supuesto, nefasta. ¿Qué usted va a hacer con un bebé que es anormal porque se clonó mal y sale con anormalidades cromosómicas? ¿Qué se va a hacer con ese bebé? ¿Quién lo va a mantener? Bueno, esa es la pregunta que se hace todo el mundo. El potencial y la promesa de las células madres. Bueno, si tenemos células embrionarias, las podemos dirigir para formar páncreas, corazón, cerebro y cualquier órgano del cuerpo. Paciente con Alzheimer, paciente con diabetes, paciente con quemaduras de piel, paciente con cirrosis, paciente con cualquier tipo de problema. En teoría, usted pudiera modificar esas células para que hagan lo que usted quiera que ellas hagan. Y por supuesto, eso es una promesa inmensa. Y mucha gente dice que es imposible detener el desarrollo de una tecnología tal en base al sacrificio de embriones que de todas maneras van a ser sacrificados, porque recuerden, esos embriones no se van a usar, se van a descartar por un inodoro. Las fuentes potenciales de las células madre, ya entrando en neumología. La neumología ha empezado ya a ver cómo se pueden usar las células madres, pero está un poquito retrasada con respecto, por ejemplo, a otras ciencias como la neurología, donde se ha hecho mucho énfasis en el Alzheimer, pacientes con parálisis por injuria de la espina dorsal, la médula espinal, etc. Entonces, hay fuentes potenciales de células madres para el sistema respiratorio. Células madres que participan en la reparación del tejido respiratorio se han encontrado en todos estos sitios. Tráquea, bronquios, parénquima, cuerpos neuroepiteliales en los bronquios, etc. O sea que hay fuentes que se pueden utilizar para sacar células madres de la respiratoria. Existe evidencia también de que células madres derivadas de la médula ósea y de otros sitios, usted las puede injertar en el epitelio vascular y hasta en el parénquima pulmonar también. Y de hecho, cuando el pulmón tiene una injuria, una inflamación, por alguna razón que no se conoce, es más fácil que esas células que usted injerta se acomoden y se injerten, por decirlo así, en el epitelio o en el tejido pulmonar. O sea que parece que cuando el tejido pulmonar desarrolla injuria, se hace más susceptible a aceptar ese tipo de células. Se han logrado identificar condiciones que favorecen la diferenciación de esas células madres embrionarias de ratones para formar poblaciones de células que pueden expresar marcadores específicos de células respiratorias. O sea que estamos viendo ya cómo
se están manipulando células tanto respiratorias como de otros sitios para que expresen marcadores típicos de células respiratorias. Los blancos terapéuticos del sistema respiratorio son las vías aéreas, la vasculatura y el parénquima, por supuesto. Entonces, por ejemplo, en lo que respecta a las vías aéreas, hay células progenitoras circulantes endoteliales con capacidad para injertarse en el endotelio vascular. Y de hecho, en humanos, estas células tienen efectos paracrinos que le confieren la habilidad, comienzan a secretar sustancias progenitoras localmente y estimula la neogénesis de vasos sanguíneos. Entonces, la infusión endovenosa de estas células en animales han mostrado que las mismas se distribuyen preferencialmente en la vasculatura pulmonar. O sea, que usted inyecta esa célula en una vena periférica y en la circulación venosa van y se van a depositar en su mayoría en la vasculatura pulmonar, lo cual obviamente nos da la ventaja de que sería fácil su administración, por lo menos en teoría. Eso significa un potencial muy interesante para procesos vasculares como la hipertensión pulmonar y el rechazo en trasplante de pulmón, que es el interés que yo particularmente tengo. Desafortunadamente, en lo que respecta al parénquima pulmonar, la cosa es un poquito más difícil, porque el pulmón es un órgano exquisito, es una maravilla tridimensional, donde todo tiene que estar en su puesto y funcionar adecuadamente. Los alvéolos, los vasos capilares, las vías aéreas. Si es posible reproducir una estructura tan compleja y tan sensible que produce tantas sustancias químicas, eso está por verse todavía. Pero la reparación de estas estructuras pudiera ser mucho más compleja que reparar las vías aéreas o reparar la vasculatura. Entonces hay estudios actuales como en la Universidad de Zhejiang en China, donde el objetivo era determinar si era inocua la infusión de células progenitoras en pacientes con hipertensión pulmonar. Se usaron 15 pacientes con 16 controles, no hubo efectos secundarios y una mejoría significativa en parámetros hemodinámicos y capacidad de ejercicio. Yo estoy esperando el reporte final para ver realmente qué tanta mejoría fue. En la Universidad de Toronto se está haciendo un estudio de infusión de células en pacientes con hipertensión pulmonar arterial, también para evaluar si es inocuo la infusión de ese tipo de células. Entonces, son células progenitoras manipuladas genéticamente para producir la sintasa de óxido nítrico. En estos pacientes con hipertensión pulmonar arterial existe una deficiencia de esa enzima, que es un vasodilatador, y entonces se espera que estimulando esa célula a producir el vasodilatador oxígeno nítrico se va a mejorar la hipertensión pulmonar. 3 pacientes en el estudio piloto, una infusión de 7 millones de células, no efectos secundarios y una disminución de 50% en la resistencia vascular pulmonar. Ese estudio ya está usando muchos más pacientes y también estamos a la espera de ver cómo sale. Este es un caso fantástico en España de una femenina de 30 años con una broncomalacia severa debido a tuberculosis. Aquí está, ustedes pueden ver la obstrucción severísima que tiene esta jovencita acá. Esta es la broncopía virtual. Entonces, la tráquea de una donante fallecida se sacó, fue descelularizada, procedimiento bastante interesante. Entonces, se tomaron células madres mesenquimatosas aisladas del mismo bronquio de la paciente. Y esa tráquea, esas células se implantaron en la tráquea del donante, sustituyendo el epitelio traqueal del donante con un epitelio traqueal de la misma paciente. La tráquea fue implantada exitosamente, sin reacción de rechazo y sin recibir ninguna inmunosupresión. Y hasta que yo sepa, la jovencita está de lo más bien. Esa es una tráquea que expresa los marcadores típicos de la misma paciente. Es una información, es una tráquea suya, tiene su vestido genético ya puesto ahí. Sí, fue de una donante, que le sacaron todas las células, los antígenos y todo eso, y entonces ese cascarón que dejaron lo sembraron con células madres de la misma paciente. Un caso interesantísimo. Entonces, el proyecto STEM es el proyecto que tenemos, estamos tratando, ¿dónde estamos? Perdón. Es el proyecto que estamos tratando de desarrollar en Jacksonville, que es el injerto seguro de células mesenquimatosas en un paciente trasplantado. Nuestra teoría es que si tomamos células madres de un paciente y las guardamos, en el momento que nos llega el trasplante, los vamos a infundir con células madres a ver si ese epitelio se va a sembrar con células madres del paciente mismo. Y de esa manera tratar de ver si el paciente no rechaza el órgano.
Las células mesenquimatosas son células multipotenciales capaces de diferenciarse en osteoblastos, miocitos, adipocitos e incluso células respiratorias. Pueden encontrarse en muchos sitios, incluso en el tejido adiposo, lo cual las hace de fácil acceso. Tienen una influencia importante en la regulación del sistema inmunológico y pueden injertarse dentro de diferentes órganos. Una vez injertados, interaccionan con el microambiente y pueden actuar como agentes reparadores de tejido. Ya se ha usado en diferentes enfermedades. En experimentos con animales han mostrado inhibición de la inflamación pulmonar en respuesta a estímulos nocivos. De hecho, la revista de la Mayo ya publicó este mes 2 artículos sobre el uso de estas células en otras enfermedades. O sea que se está trabajando activamente en esto. Queremos hacer 3 estudios. El primero es un estudio piloto para ver si es seguro. Vamos a usar pacientes con un rechazo crónico que no pueden ser retransplantados, que ya están terminales, no hay nada que perder. Vamos a tomarle una incisión aquí de la barriga, le tomamos las células madres, le tomamos el tejido adiposo, le fabricamos las células madres y se las vamos a dar endovenosas a ver qué pasa. Si no se mueren, vamos a seguir con nuestro segundo paso, que son injertar células madres autólogas en ratones sometidos a trasplante de pulmón. Vamos a tomar las ratas, le hacemos un trasplante de pulmón y le vamos a usar sus mismas células madres adiposas para injertarse al ratón a ver qué pasa. Si esto no sale bien, entonces vamos a usar el mismo estudio ya en humanos. Esto va a tomar mucho tiempo, por supuesto. Dentro de unos años vamos a ver en qué paró la cosa. Estas son las facilidades de nuestro laboratorio que estamos poniendo a punto. Todavía nos faltan los fondos para comenzar el estudio. Así que si alguno de ustedes tienen $500,000 que pueden donar alegremente para la ciencia, me lo dejan saber, por favor. Les voy a dejar mi número de teléfono. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó con el caso que teníamos allá? Como ustedes se acuerdan, en Santiago le hicieron una infusión de células madres. El seguimiento del paciente fue en la Mayo, el paciente volvió a ver mis colegas en mayo. Entonces se siguió en la Mayo, en el mes de mayo, y la respuesta al tratamiento fue, de acuerdo al paciente, dramática. La primera semana el paciente se sintió como Superman, esas son sus palabras textuales. Y la clase funcional mejoró de 3 a 1 a 2. Aunque su oxigenación no ha mejorado, el paciente dice que se siente mejor. Esta es la saturación del oxígeno desde diciembre de 2006 hasta mayo de 2009. Esta es la cantidad de oxígeno que él ha estado recibiendo. Entonces, un poquito variable, ¿no? Aquí fue cuando se le injertaron las células madres en Santiago. Y, ¿verdad? No se ve como muy prometedor, ¿no? Cuando usted viene a ver, como varía bastante de un sitio a otro, no creo que haya mucha variación entre lo que hay ahora y lo que hubo después. La caminata de 6 minutos, interesantemente, sí ha mejorado desde que se le puso las células madres. Y las presiones en el ventrículo derecho han mejorado también, hasta cierto punto. No es una cosa tan dramática, pero sí están mejor que como estaban antes. El problema es que ese paciente ahora sí se está tomando sus medicamentos que se le indicaron. Entonces es muy difícil poder predecir quién es el que está produciendo la mejoría. Y no ha querido quitarse las medicinas, ¿no? Entonces, esto me lleva a mí a poner si el tratamiento con células madres en República Dominicana es el avance científico del siglo XXI o un fraude colosal. Yo quiero hacer una aclaración y es que es muy posible que todo lo que se está haciendo en Santiago sea una operación completamente legítima, bien intencionada y basada en evidencia científica rigurosa. Y que yo no tengo ninguna prueba, ninguna, de que haya fraude o actos ilegales en esa operación. Pero tengo ciertas preocupaciones. El doctor Grecos, que es la persona encargada, directora del estudio que vive en Estados Unidos, y su grupo no ha publicado ni un solo estudio donde demuestre la efectividad de su tratamiento, ni en hipertensión pulmonar, ni en ninguna de las otras enfermedades donde se anuncia que las células madre pueden ser efectivas. Ellos la usan para muchas cosas, cardiopatía, enfermedad vascular periférica, tengo entendido que se han ofrecido hasta para artritis. Este fue el artículo, el único artículo que se ha publicado en este sentido. Yo llamé al doctor Grecos y les pedí información. Y lo que me enviaron fue este artículo donde aparecen médicos que yo considero que son dominicanos. Este artículo apareció en la revista de
medicinas médicas anti-envejecimiento. Por favor, si alguien está suscrito a esta revista, que levante la mano. Si alguien ha leído alguna vez esa revista, que levante la mano. Si alguien ha oído alguna vez esa revista, que levante la mano. Ok. Entonces, ustedes ven el punto mío. Si yo tengo un descubrimiento fantástico que va a revolucionar la medicina, yo la mando al New England Journal, a la JAMA, a Chess, a una revista donde yo sé que muchos médicos la van a leer y de paso me hago rico. Porque en el momento que todo el mundo se entere, usted puede estar seguro que le van a llover las solicitudes. De hecho, aún con esto, yo soy miembro de la Asociación Americana de Hipertensión Pulmonar, me mantengo en contacto con email y tengo muchos colegas que ya me han informado que pacientes de ellos están empeñando sus casas para ir a tratarse con esto, porque el tratamiento cuesta $55,000. Anteriormente creo que ahora está por los $60,000. Este es textualmente cómo ellos explicaron cómo fue que hicieron las células madres. Si usted se lee el artículo de las células traqueales que yo les había enseñado ahorita, usted se va a dar cuenta que ahí hay 3 páginas de un detallamiento minucioso, de paso por paso, cómo fue que esas personas prepararon esa tráquea. Estas señoras en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en 8 líneas explicaron supuestamente cómo hicieron las células madres. Eso no significa que no sea cierto. El asunto es que no está descrito de una manera científica rigurosa. Ya hay muchas agencias de noticias han hecho eco del doctor Grecos. Y yo tengo serios problemas en aceptar como válida la práctica de cobrar grandes sumas de dinero por tratamientos no probados científicamente. Aunque nunca he sido rico, soy un capitalista nato. No tengo ningún inconveniente en que una persona se haga multimillonario si descubre algo que realmente sirve. Pero si no es aprobado, eso me da un poquito de mala espina. Segundo, el doctor Grecos y su grupo han desarrollado una campaña publicitaria con información que en el mejor de los casos es sospechosa. Ellos no pierden oportunidad para mencionar que el paciente de Marras se trata en la Clínica Mayo. Lo pone de una manera tan sutil que el que lo lee piensa que la Clínica Mayo está en conjunción con ese paciente. Nunca han dicho que los médicos de la Clínica Mayo se opusieron rotundamente a que se hiciera ese estudio. Eso no lo mencionan. Eso no es ilegal, porque ellos no dicen que la Clínica Mayo lo está haciendo. Es que lo ponen de una manera tal que cuando usted lo lee, se va a pensar que estamos envueltos en eso. Hay revistas, por ejemplo, religiosas que están muy interesadas en el desarrollo de células madres somáticas, porque dicen, bueno, si podemos manipular las células somáticas, no hay que usar embrionarias. Y para una persona religiosa, eso obviamente es un punto de mucho interés. Y yo me imagino que de muy buena fe también publican que ensayos clínicos en la Clínica Mayo han visto con éxito la reversión y la cura de hipertensión pulmonar, cosa que realmente no ha pasado con este paciente. Pero eso es lo que esa gente recibe de información. Es posible que esta información fuera mal entendida y que no fuera el doctor que le dijo eso específicamente. Eso es posible porque a mí una vez salió en el periódico que los estudiantes del Gautier fueron a estudiar cáncer de pulmón conmigo, cosa que yo no veo. Y yo sé que nadie le dijo mentira, fue seguramente el periodista que puso así y se equivocó. Aquí salió, en un periódico de aquí, sí. Bueno, es posible que sea un malentendido. Ahora bien, el doctor Sanos es un asociado de la Clínica Mayo. Eso no se ha visto. De hecho, ya el departamento legal de la Clínica Mayo lo llamó y le dijo que si seguía con eso iba a afrontar una demanda. En el Wall Street Journal salió que el doctor Leonel Fernández Liriano, profesor de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Santiago. Yo he hablado con personas, me tomé la molestia de llamar a personas, no sé si usted conoce a ese señor, pero me han dicho rotundamente que ese señor no trabaja allá. Ok. Bueno, pues eso salió en el Wall Street Journal. A mí me han llamado y me han comunicado conmigo colegas de la Asociación de Hipertensión Pulmonar y me han preguntado sobre ese asunto. Yo les dije, porque yo estaba seguro, que esa es una institución muy seria y que yo estoy muy seguro de que no se va a prestar a nada que sea sospechoso.
Pero eso fue lo que salió en el New England Journal. Ellos tienen una campaña también donde se hacen figuras bellísimas. ¡Ah, qué maravilla! Y los resultados son como el anuncio que yo les hice ahorita de Ricky Martin. También en CNN ha mostrado muestras de la Unión Médica Clínica de Santiago, una clínica centro médico que tengo entendido que es muy bueno. Entonces, es legítimo realizar estudios con células madres en humanos siempre y cuando sean aprobados por instituciones independientes que velen por el rigor científico del estudio y la seguridad de nuestros pacientes. El proyecto que yo les señalé ahorita, a pesar de que es en pacientes terminales que se va muriendo, va a tener que pasarse 6 meses siendo estudiado por la gente del comité de investigación. Y nos van a hacer la vida imposible para que saquemos todas las literaturas que podamos y todas las seguridades que podamos de que ese estudio va a ser hasta cierto punto seguro dentro de lo probable. Que no exista ganancia monetaria personal o se le cobre al paciente. La razón por la que estamos buscando $500,000 es porque eso se le va a hacer gratis a todos los pacientes y porque ninguno de nosotros va a recibir un solo centavo por nada de eso. Y que los resultados, sean buenos o malos, sean publicados en revistas científicas después de revisados por expertos independientes. Si usted manda un artículo a la revista Chest, ese artículo va a ser revisado por 3 expertos independientes. Y yo les puedo decir que de cada 10 que me llegan, yo rechazo 9. Entonces, en resumen, la ciencia de las células madre está aún siendo en su infancia. Las posibilidades de mejorar la calidad de vida humana y vencer a los grandes enemigos de la humanidad son inmensas. El potencial, señores, que tenemos aquí pudiera no realizarse, pero ahora mismo se ve como la gran esperanza de la humanidad. Pero también el potencial de hacer daño y o estafar a personas desesperadas es aterrador. Hay células madres trasplantadas en Tailandia, en otros países así del sur de Asia, etcétera. Y eso le da a uno mala espina, ¿verdad? Entonces, yo creo que vale la pena, para terminar, recordar las palabras del doctor Harrison. Muchas veces, ustedes están jóvenes todavía, muchos de ustedes todavía tienen esa ilusión de lo que es la medicina, ¿no? Pero con la edad y con la rutina de hacer lo mismo todos los días, a uno se le olvida lo que es ser médico. Y para recordárselo a todos mis colegas ya de cierta edad y para ustedes los jóvenes, no existe oportunidad u obligación mayor que pueda depositarse sobre un ser humano que la de ser médico. En el cuidado de aquellos que sufren, el médico necesita habilidad técnica, conocimiento científico y entendimiento de la naturaleza humana. Aquel que pueda usar estas habilidades con coraje, humildad y sabiduría, proveerá un servicio único para su prójimo y construirá un edificio perdurable de carácter dentro de sí mismo. El médico no debe exigir nada más de su destino, pero no puede contentarse con nada menos. Muchas gracias. Bien, espero que les haya gustado lo que se dijo en esta conferencia sobre células madres. En este país hay muchas personas que están bajo tratamiento con células madres en algunos centros, no solamente de aquí de la capital, sino de Santiago. De manera que eso que dijo Frantucci, yo espero que les haya sido útil a todos los que lo vieron. Nos vemos la semana que viene. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.